Bendiciones. Uy, bendiciones. Amén. Es que esa canción como que se queda uno, quiere seguir cantando, cantándole al Señor. Cantábamos de que queremos conocerle más. Y una manera de conocerle más es por la palabra. ¿Cómo si no? ¿Cómo conozco a una persona si no escucho, si no investigo? Y es lo que estamos haciendo hoy. Así que bienvenidos. Bienvenidos a los que estaban malos, a los que están malos, están aquí también, bienvenidos. A los que están gorditos, bienvenidos. Estamos en el capítulo 23, en ese calendario de Dios, el calendario judío que Dios organiza todo un año en torno a Él mismo. Qué bonito, también todavía hoy Dios sigue organizando nuestra vida en sus propósitos. Es lo que Jesús ora cuando dice venga tu reino. El reino de Dios está mezclado con nosotros en el trabajo, en la casa, en lo que hacemos. Vamos a leer los versos de Levítico 23, de 5 al 8. La semana pasada vimos la fiesta de la Pascua de los judíos, que representa pues eso, representaba que Dios pasaba por alto y liberaba. Y hoy vamos a hablar de la fiesta de los panes sin levadura. Hace 3 miércoles atrás empezamos el capítulo y empezamos afirmando que Levítico 23 es el calendario de todas las fiestas. ¿Qué eran cuántas fiestas? 7. Y el sábado, que siempre era semanal, todos los sábados, como los sábados son semanales, y luego fiestas. Entonces eran 4, había como un parón y luego otras. El pastor le decía que algunas fiestas se cumplieron, pero hay otras fiestas que vamos a ver que no se han cumplido, que por eso esperamos al Señor, como la fiesta de la trompeta. Hay fiestas que no se han cumplido. Todo lo que estamos estudiando en Levítico pasó en el 1600, no sé qué, antes de Cristo, en tiempo de Moisés, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se cumplieron en Cristo. Una de ellas fue la fiesta de la Pascua, porque Jesús era ese cordero que con su sangre, donde quiera que el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba por alto, en Egipto. Entonces hoy Jesús, la sangre de Jesús nos cubre, y cuando Dios nos ve, Él nos ve cubierto de la sangre de Cristo. Entonces la Pascua ya se cumplió. La siguiente fiesta es la de los panes sin levadura. Dice así el verso 5 de Levítico 23. La Pascua del Señor comienza. Entonces vamos a empezar retrocediendo un poquito a la Pascua y entonces caemos a la siguiente fiesta. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival, Este festival, en honor al Señor, continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor, y al 7º día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Ellos tenían que celebrar esta fiesta. Dios es un Dios alegre, Dios no es un Dios triste. Y entonces era una fiesta muy particular, porque eran 7 días de fiesta, como 7 días grandes, especiales. Pero el primer día no se trabajaba, ni el último día. Pero vamos a descubrirlo juntos. Antes de empezar, yo tengo una imagen de unos vasos de agua. ¿Alguien de ustedes bebería de algún vaso de eso? ¿Alguno bebería de un vaso de eso? ¿Sí? Sí, tienes. Eso depende si la sed que tengamos, ¿no? Del último. El último tiene algo en la mitad como pintura lila. El del medio segurísimo que huele a pintura, porque los otros están con pintura. Pues vamos a hablar de las fiestas.
de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Saben lo que es la levadura, no? ¿Qué es la levadura? Yo iba a traer un sobrecito de marca Royal que sube la harina, infla la harina de algunos bizcochos. Los míos nunca suben, los míos se quedan bajitos. Pero eso es la harina, lo que hace la levadura en la harina. Entonces, yo no tomaría ninguno de esos vasos, porque para mí no están purificados, pero lo que dice el hermano Heuri, depende la sed que tú tengas, ¿no? Pero generalmente nos gusta que el agua esté pura, cristalina. ¿Saben qué? Cuando Dios nos mira, aunque nos viste vestidos de Cristo, nos mira lavados por la sangre de Cristo, Él quiere vernos puros. Y por eso, antes de empezar a hablar de fiesta, de panes, de levadura, de todo eso, quiero dejarle esa frase en el corazón. Puro, puro, pureza es lo que Dios busca. Pureza de espíritu, pureza de acciones, pureza de pensamiento. Y todos estamos en proceso. No significa que porque yo esté aquí, yo soy la más pura. Todos estamos en construcción, llegando a la estatura de ese varón perfecto. Así que hoy hablaremos de eso, de la segunda fiesta, la de los panes sin levadura. Esta fiesta, la fiesta pasada comenzaba el día 14, que se le explicó el pastor. Si no estaban aquí, no se lo pierdan, búsquenlo en el canal de YouTube, pero bueno, era la fiesta de la Pascua. Ellos empezaban el 14, tenían que matar un cordero. El pastor dijo que el día 10 de ese mes, ellos elegían el cordero, que estuviera bien, que no tuviera ningún defecto. Esa fiesta pasaba el 14. Pero ¿saben qué? El día 15, el día después de la Pascua, según Números 33:3, empezaba la segunda fiesta. Vamos allá, Números 33:3, juntos, para que ustedes vean. Hay que andar con la espada, porque así nadie nos engaña, ¿verdad que sí? Número 33:3 dice: salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera. El día 15 del primer mes, por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua, el pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a sus primogénitos. En Números, ¿qué está pasando en Números? Que Moisés está relatando lo que pasó el día, ¿se acuerdan las 10 plagas de Egipto? Esa película la han visto, la película que hubo 10 plagas. ¿Cuáles se acuerdan de alguna plaga? La mosca. ¿Cuál era la otra plaga? La rana. Y el caso es que la última plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Y Abel decía, los primogénitos de todo. Entonces, en Números, Moisés empieza a relatar de que ellos salen el día 15, todos, porque los egipcios le dijeron, váyanse, no lo queremos aquí, fuera. Ellos salen de la ciudad donde ellos vivían, que estaban apartados, que se llamaba Ramsés. Y es muy específico porque dice a principios de la primavera, el día 15. Porque es que el día 15, entre marzo y abril, que es Nisan, el mes de ellos siempre tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, para recordar la liberación. Y para recordar que ellos salieron a toda marcha y que salieron con el poder de Jehová. No sé si van cogiendo el hilo. O sea, la fiesta de los panes sin levadura, ¿era qué día? El 15, el día después de la Pascua. Muy importante porque hay una pregunta por ahí. Entonces, esa fiesta de panes, eran así como unos panes chatos. Yo no sé por qué, yo lo veo como el pan de kebab. Yo creo que no tiene levadura. Esa fiesta, que era a lo largo de 7 días, todo el pan que ellos iban a comer para desayunar, para merendar, porque no era ayuno, era solamente que en sus casas no podían tener levadura. Y cada pan que se iba a comer tenía que ser así plano como ese, sin levadura. Ellos en esos 7 días o antes debían limpiar cuidadosamente sus casas de que no haya nada de levadura, ni levadura en sobre, ni pan con levadura, ni no sé a qué más se le echa levadura, ni panquecas con levadura, nada de levadura. Y bueno, en ese entonces no había panquecas. Sí, todo, la masa madre, que imagino yo que era lo que ellos hacían, que era lo que se usaba, no sé si ahora está muy de moda, el pan de masa madre, todo eso fuera, a la basura. Luego vamos a ver por qué.
Pero para apoyar esto, vamos a ir al inicio. Abel le dijo la semana pasada que si tú quieres estudiar las fiestas, tienes que ir a Éxodo 12, porque fue cuando en verdad Dios le dice, miren, vamos a hacer estas fiestas, las van a hacer así. Así que ese espejo retrovisor es lo que vamos a mirar, que lo vamos a mirar primero en Éxodo. Vamos allá juntos. Éxodo 12 para que vean que Moisés, obediente, que fue un siervo muy obediente, Dios le dice así en el verso 15. Durante 7 días Dios le vuelve a repetir, se lo repite en Éxodo, se lo repite en Levítico y se lo repite en Número. ¿Por qué? Porque Dios le tan cansón con, perdón, Señor, tan machacón Dios con la fiesta. ¿Por qué ustedes creen? Porque a nosotros se nos olvida todo. Nosotros los seres humanos todo se nos olvida y Dios se lo dice por medio de Moisés en Éxodo, se lo dice en Levítico, en Número y hasta Pablo en Corintios habla de eso. Pero en Éxodo, que es el origen, la primera vez, él le dice así. Durante 7 días, que es la fiesta, ¿no? Tendrán que preparar sin levadura, todo el pan que coman, todo el pan. Entonces, le sigue diciendo cómo es la fiesta. El primer día de la fiesta, quiten de sus casas todo rastro de levadura. O sea, ni masa madre, ni sobrecito de Royal, mentira. Nada, todo rastro. Cualquiera que coma pan con levadura, en esos 7 días quedará excluido. Reina Valera dice cortado de la comunidad de Israel. Fíjense que no era una fiesta como la fiesta de cumpleaños de la hermana Claudia, de la hermana Joa, del hermano David, no era algo muy importante, que si no lo llevaban al pie de la letra, y por eso se menciona tanto, iban a ser cortados. Ya hemos visto que cortado podía ser muerte o podían ser excluidos. Entonces, aquí ya tenemos que ir poniendo nuestro sentido en, uy, aquí está pasando algo, no es una fiesta más, no fue que Moisés se lo soñó, es algo interesante. Pero ¿por qué tanto énfasis con la levadura? Para eso sí que tenemos que mirar qué estaba pasando, viajar en el tiempo y ver por qué Dios es así con la levadura. Pues, en los tiempos de los israelitas, eso es en 1600 antes de Cristo, por ahí más o menos, los pueblos paganos, o sea, las otras naciones, entiéndase Moab, los eteos, los fereceos, los jebuseos, los cananeos, todos esos pueblos adoraban otros dioses, ¿verdad? A Baal, a Sera, todos esos dioses. Moloch. Ellos usaban levadura en sus rituales. O sea, a la hora de ellos adorar, una cosa que ellos siempre tenían era levadura y a veces miel. Porque simbolizaba vida. Claro, tú le echas un poquito de levadura a una harina y al otro día la encuentras así. Entonces, simbolizaba vida, fertilidad y abundancia. Por eso Dios pidió a Israel pan sin levadura. Bueno, pues continuemos entonces en Éxodo capítulo 13, versículo 3, verso 6 y hasta el versículo 8. Vemos aquí en estos versos cómo Dios pidió al pueblo de Israel el pan sin levadura para que recordaran la liberación de Egipto y para que hicieran diferencia, ¿verdad?, de los ritos paganos. Entonces, vamos a ver si David me pone Éxodo capítulo 13, verso 3, verso 6 y hasta el 8. Vamos a leerlo. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura en ese día, ¿verdad?, tan especial. Y versículo 6 dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces
el séptimo día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. Y el versículo 8, el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. O sea, no solo ellos tenían que recordarlo, igual los hijos no se enteraban por qué estaban haciendo esa fiesta, tenían que decirle a sus hijos: hoy celebro el día que el Señor hizo que lo sacó de Egipto, ¿verdad? El día que el Señor lo liberó. Entonces, la levadura está compuesta por pequeños hongos que no se ven, que al descomponerse hacen que la masa del pan o el bizcocho que se hace crezca y alcance una textura más esponjosa. Eso es lo que hace la levadura. Son pequeños hongos, ¿verdad?, que fermentan las masas. Entonces, podemos ver que a mezclar esta levadura con la harina y a mojarla, se activan, ¿verdad?, o se decomponen, ¿no?, estos hongos, y lo que hace es crecer, ¿no?, aumentar el volumen de esa masa. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros? Nos altera, ¿verdad? Y cuando nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros cometemos un pequeño error, puede ser por primera vez, o puede ser que hayamos cometido otras veces, pero no se resaltan las cosas buenas que nosotros hemos hecho todos los años en el transcurso de nuestra vida, sino que se resalta ese error que tú cometiste. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos? ¿Te has enterado lo que hizo fulano? Y se expande, o sea que las cosas malas, el pecado, se altera mucho más, se expande más que las cosas buenas, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Entonces, en la Biblia, la levadura casi siempre simboliza el pecado. Y ahí tenemos una figura, el camino de Dios. Dios nos ha trazado a nosotros un camino por el cual debemos de andar. Pero el hombre también se traza su propio camino. Escoge su propio camino. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella, ¿verdad? O sea, porque nosotros nos trazamos nuestro propio camino. El pueblo de Israel eligió su propio camino, ir en contra de lo que Dios le había ordenado. Y nosotros somos así, nosotros trazamos nuestro propio camino y vamos en contra de la dirección que Dios nos ha dado. Y por naturaleza, Adán decía: ¿por qué Dios repite muchas veces las cosas? Porque a nosotros se nos olvida. Y Dios siempre nos tiene que recordar: busca el camino correcto.
Entonces la levadura es el pecado que en representación de maldad pervierte el interior del hombre y contamina a los demás. Escucha, te pervierte a ti, te daña a ti, te contamina a ti, y luego ¿qué es lo que hace? Contaminar a los demás. Si tu corazón está lleno de maldad, intenta siempre dañar a otras personas que están a tu lado. Y esas personas que tú dañas también van a dañar a otras personas. Si nosotros le damos mal uso a las escrituras y nosotros la aplicamos mal, todos ustedes van a aprender mal. ¿Y qué van a hacer con ella? ¿Cómo van a enseñar? ¿Bien o van a enseñar mal? Van a enseñar mal. Entonces, eso es lo que hace la levadura, ¿verdad? Pero en cuanto, simbólicamente, en cuanto a nuestra vida espiritual, nos daña, nos contamina, ¿verdad? El pecado nos contamina. No hay cosa más que se contagie que los malos hábitos. Los buenos hábitos nadie los copia. Pero nada más es que te encuentres con una persona llena de malos hábitos y ya empieza a imitarlo, igual sin querer. Hay un dicho que dice que el que pasa mucho tiempo con un cojo termina cojeando. Termina cojeando. Es como que cogemos la costumbre, ¿no? De esa forma, los gestos de hablar de esa persona, ¿no? El comportamiento se nos pega, ¿no? Pero las cosas buenas como que no, ¿verdad? Entonces así como la levadura que penetra toda la masa, el pecado se transmite de una persona a una iglesia o a una familia o hasta a una nación, cambiándolas de su diseño original a uno que no agrada a Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 9, dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Un falso maestro, una persona que distorsiona la verdad bíblica, daña, ¿verdad? A muchas personas. Y fíjate, hablando de la persona que es contaminada, contamina la familia, contamina la iglesia, la sociedad, una nación. En Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracia, ¿cierto? Es un día festivo allí. Ninguna de las naciones lo celebra ese día, ¿verdad que no? Yo no he escuchado a otras naciones que se hayan contagiado a celebrar Día de Acción de Gracia, adorar a Dios, agradecer al Señor por las bendiciones que nos da. Pero el Viernes Negro, el día sin IVA, que empezó en Estados Unidos, creo, se ha expandido por todo el mundo. Pero Halloween, que empezó por allá en un país lejísimo, se ha expandido por todo el mundo, ¿no? El Papá Noel en la Navidad, los Reyes Magos, todo esto que mueve dinero, todo esto se ha expandido por todo el mundo. Entonces ve como las cosas malas, ¿no? El mal uso, ¿no? Las cosas que no agradan, pero que sí le convienen a la gente, por ejemplo, porque tienen buenos beneficios, se expanden, ¿no? La levadura hace eso y el pecado también hace lo mismo. Entonces podemos
preguntar al texto bíblico, ¿qué nos enseña la cercanía entre la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura sobre la relación entre la redención y la purificación? Aquí hay 4 cosas, ¿verdad?, que se pueden relacionar. Vamos a ver otra vez la pregunta. ¿Qué nos enseña la cercanía entre la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura sobre la relación entre la redención y purificación? No sé si lo pillan. La Pascua y los panes sin levadura y redención y purificación. ¿Qué nos enseña esa cercanía que hay aquí? Un día de diferencias. Micrófono para que vaya a participar. Dice Ada que un día de diferencia. ¿Qué más? ¿Están todos de acuerdo hoy? Qué timidez. Qué timidez. Dame el micro a Alberto. ¿Qué relación tienen las dos fiestas, no? Quiero decir, como, Sí, ¿qué nos enseña esa cercanía? o una relación, yo pienso que entre la Pascua, pues que tienes que examinarte, como hacía con el Cordero, ¿no? Como que tienes que ser más hacia la santidad, hacia la perfección para poder dar el siguiente paso hacia la fiesta de los panes, que no habría pecado, que no habría impureza, ¿no? Tienes que prepararte primero como una preparación para estar pleno, para la presencia de Dios. ¿No? Porque, bueno, lo que has dicho antes de Gálatas también lo dijo Cristo en los Evangelios. Quitad con la levadura de los fariseos, le dice a sus discípulos. Porque un poco de levadura fermenta toda la masa, como diciendo, no llevéis la doctrina de ellos ni hagáis caso de lo que ellos dicen al pueblo, porque era una mala doctrina. Que se celebren tan cerca, uno el 14 y otro el 15, es porque Dios sí lo redime, pero no los deja así. O sea, no vale con solamente ser salvos, ahora tienen que purificarse. O sea, no sé cómo explicarlo. Dios no los redime y se lo lleva al cielo. No, Dios los redime al pueblo de Israel y lo deja ahí. Pero le da los medios para que se purifiquen con un símbolo como es la levadura. O sea, 14, lo que tiene es horas de diferencia las dos fiestas. Pero ahí vemos que Dios está intentando mandar un mensaje. O sea, ya son salvos, ya tienen redención. Ahora toca otra cosa, purificación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, sí, lo que podemos ver es eso, ¿no? El Señor quiere que nosotros estemos, como dijo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Entonces el Señor yo creo que también permitió eso porque el Señor lo separó, ¿no? Lo sacó de Egipto y eso hace el Señor. Él nos separa, pero permite que nosotros estemos aquí porque también a nosotros nos corresponde mantenernos, ¿no? Como hizo Jesús. Jesús vino, anduvo en la tierra, pero no fue como las personas que andan en la tierra. Entonces, yo creo que eso es lo que, por lo cual se celebran, ¿no? Como dijo Ada, el Señor nos ha salvado, no, pero también a nosotros nos corresponde hacer algo, ¿no? Amén. Jacob. Sí, añadiéndole lo que han dicho Ada y Joa, aquí hay un recordatorio y es
que Dios hace hincapié por medio de Moisés al pueblo de que tenían que hacerlo. No era una opción, era una obligación. Y tenía una representación, representaba liberación, esta fiesta. Entonces, cuando lo que representaba era que Dios la había sacado con mano fuerte de Egipto y la había liberado del yugo de aquella esclavitud. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús con nosotros? Nos liberó, nos sacó del yugo de la esclavitud del pecado. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues celebrarlo. Pero no celebrarlo con tristeza, sino con alegría, que era lo que Dios le pedía al pueblo. Tenían que celebrar esta fiesta, pero con alegría, con regocijo, sabiendo de que qué era lo que representaba. Representaba liberación. Así es. Dame a la hermana. Sí. Bueno, en la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, es la redención y Dios nos quita el pecado, nos quita la maldad, todo eso. La segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, ya Dios dice, ustedes van a quitar de los panes ese pecado. O sea, es la conservación que nosotros debemos de seguir teniendo de la redención que Él nos hizo. Entonces es como conservarnos puro para valorar la redención que Jesús hizo en nosotros. Lo veo así de esa manera. Amén. Así es. Amén. La pregunta nos ayuda a observar lo que significaba la Pascua y seguido de la Pascua los panes sin levadura, el significado también, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo en que la Pascua es pasar por alto, perdonar, redimir, ¿verdad? Liberar. Luego, seguido está los panes sin levadura, que nos recuerda que hay un proceso de purificación, ¿cierto? Dios nos ha perdonado a través de ese sacrificio de Jesucristo. Pero fíjate que cuando tú aceptas a Cristo, tú no te vas a la morada celestial, ¿verdad que no? Tú te quedas aquí en un proceso de ¿qué? De purificación. Un proceso que nosotros tenemos que vivirlo, ¿no? 7 días. ¿Qué significa el número 7? Perfección. Entonces Dios nos está, ¿qué? Perfeccionando aquí. Nos está perfeccionando. Y el pueblo de Israel tenía que celebrar esto. Entonces yo queremos que se nos quede en esta noche y podemos entender el significado de la Pascua un día. ¿Cuántas veces tú tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo? Una vez. Acepta a Cristo una vez. Y luego de ahí en adelante tiene un proceso, ¿verdad? Para acercarte a Dios. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, debían de aprender que la gracia y la liberación de Dios no les dejaría como estaban, sino que les conduciría a una vida apartada para Él. O sea, cuando tú aceptas a Cristo, tú no eres igual. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? En ti. Entonces debían recordar que la Pascua les representaba la liberación, pero los panes sin levadura simbolizaban la purificación, la liberación, y otra es la purificación. Para Israel, la purificación venía de obedecer la ley de Jehová y ser diferente a las otras naciones. Para nosotros los cristianos, la purificación viene de la palabra completa de Dios, revelada por medio de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo
17, hazlos santos con tu verdad. O sea, santifícalo en tu verdad. Enséñale tu palabra, la cual es verdad. La Reina Valera dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ve? Entonces, no, la palabra de Dios es la que nos transforma a nosotros. Al pueblo de Israel, ¿qué era lo que le transformaba? ¿Recuerda? La ley. Ellos tenían que obedecer la ley, guardar la ley. A nosotros, ¿qué es lo que nos transforma? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros empezamos a escudriñar su palabra y nosotros conocemos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios verdadero, un Dios celoso, un Dios amoroso. Conocemos todo lo que es de Dios, ¿verdad? Y nosotros empezamos a vivir una vida que le agrada a Dios. No tenemos que contestar, pero si la gracia de Dios me ha alcanzado, ¿en qué áreas de mi vida aún hay levadura? ¿En qué área? Debemos de pensar, ¿verdad? Que si la gracia de Dios me ha alcanzado, yo he aceptado a Cristo, tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. ¿En qué área de mi vida espiritual todavía queda levadura? Dios mandó a sacar toda la levadura. No podía haber nada de levadura en la casa. Eso que te hace pensar a ti, que no podía haber nada de levadura. A lo mejor te hace pensar, bueno, era para que no se fueran a equivocar y hicieran pan con levadura o cualquier otro alimento que llevara levadura, para que no se equivocaran. Eso a lo mejor te lleva a pensar eso, pero ese no es el significado, no era por eso. A nosotros nos enseña que debemos de sacar todo pecado de nosotros. No puede haber pecado en nosotros. Así como en Cristo no hubo pecado, nosotros vivimos en un cuerpo de pecado. Y somos pecadores, pero somos redimidos con la sangre de Cristo. Somos limpios, ¿verdad? Él nos ha limpiado, Él nos ha transformado. Entonces nosotros debemos de sacar toda raíz de amargura, todo pecado, todo lo que haya en nuestra vida que nos dañe. Entonces, cambiando ya de tema, algo que se pasa por alto es que en esta fiesta Jehová era el centro, según el versículo 6. Eso significa que el pueblo era reunido a propósito alrededor de Jehová. O sea, todo el pueblo de Dios es el centro. Si tú observas la forma en que Dios ordenó ubicarse a cada una de las tribus, todas hacían un círculo. Y en el centro estaba ¿qué? Tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo. Y ahí en el centro adoraban a Dios, se acercaban a Dios todas las tribus. Es decir, Jehová no era un elemento más de la fiesta. Él era el centro, el eje, la razón de la fiesta. Porque ellos no estaban celebrando una fiesta normal por celebrarla, como nosotros, como el mundo celebra, por ejemplo, la Semana Santa, ahora Navidad, nacimiento de Jesús. Lo celebran por celebrarlo, ¿verdad? Por disfrutar, pero no por adorar a Dios. El pueblo de Israel tenía que hacerlo diferente. El pueblo de Israel se acercaba para adorar a Dios. Fuera diferente si la sociedad hoy día, estos días que celebran el nacimiento de Jesús,
adoraran a Jesús en vez de emborracharse, de irse de fiesta, de drogarse y hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con celebrar el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y Semana Santa sucede también lo mismo, no tiene nada que ver lo que ellos hacen con adorar a Jesús. Celebran la crucifixión de Jesús, pero todo lo que hacen es lo contrario, ¿verdad? De celebrar, de recordar, ¿no? Entonces, vemos que el hombre en la sociedad se traza su propio camino y se aleja, ¿verdad?, de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. O sea, lo que tú haces, lo que tú celebras, ¿para quién lo celebra? Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. O sea, Él es el dueño, ¿verdad? Él es nuestro amo. Nosotros le servimos a Él. Y todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo ¿para quién? Para nuestro amo, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis, que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros servimos, ¿verdad?, a nuestro Señor. No olvidemos por qué estamos aquí. ¿Quién debe recibir la gloria? No olvidemos que somos siervos del Señor. Y eso debemos siempre recordarlo. A veces se nos olvida, ¿verdad? ¿Alguna vez se te ha olvidado que tú eres cristiano? ¿No? Sería tremendo, ¿verdad?, que se te olvide que tú eres cristiano. Que tú estés dentro de un grupo que no es cristiano. Todos los días estamos dentro de personas que no son cristianos en el trabajo, igual en el cole, cuando salimos en la calle, salimos al parque, cuando vamos a comer o a beber un café, estamos con gente que no son cristianos. ¿Y cuántas cosas nosotros escuchamos? ¿Cuántas cosas vemos que ellos hacen? ¿Y cuántas veces nos invitan a hacer las cosas que ellos hacen? Y si en ese momento se nos olvidara que somos cristianos y empezáramos a hacer o aceptáramos la invitación de ellos, perderíamos. Igual como dice, si la sal pierde su sabor, es insípida, ¿verdad? No sirve para nada. Una piedra más, ¿no? Entonces seríamos una persona más, ¿cierto? Si se nos olvidara eso. Entonces debemos de recordar, y eso era lo que Dios le exigía al pueblo a través de estas fiestas, que no olvidaran que ellos fueron esclavos. O sea, y no debemos olvidar que nosotros estábamos en el mundo, éramos pecadores y que Cristo nos ha redimido, nos ha acercado hacia Él, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 1. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos venideros. Amén. A Él sea gloria. ¿A quién tú le debes dar gloria? A Él. ¿A quién tú le debes la vida? A Él. Y todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo para Él, como si estuviéramos ahí. Él es el centro, ¿verdad? Él nunca ha dejado de ser el centro. Y aquí sí tenemos que parar y pensar un poquito en esta pregunta. ¿Está Dios siendo hoy el verdadero centro alrededor del cual se mueve todo lo que hago en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿O solo es una parte más
de mi vida espiritual. Cometemos muchos errores y muchas veces queremos acomodar nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios, no como Dios ha dicho que debemos de vivir una vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, que reflexionemos. Si Dios está siendo el verdadero centro de nuestra vida, nosotros estamos alrededor de Él, nosotros estamos cerca de Él o nos hemos alejado. Entonces, como siempre, nos vamos de el libro de Levítico a Cristo, ¿verdad? De Levítico a Cristo o a nosotros, ¿no? En el tiempo que nosotros estamos, en este tiempo de gracia abundante, de gracia abundante, porque siempre ha habido gracia. En todos los tiempos Dios ha tenido gracia, ¿verdad? Con la humanidad. Entonces ahora sobreabunda, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura, ¿no? Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces tenemos gracia abundante, ¿no? En este tiempo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice, por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. O sea, no con la vieja levadura, es lo que dice Pablo, no con la vieja levadura, sino con la nueva levadura. Entonces vemos que Pablo utiliza la metáfora de la levadura para enseñar sobre la pureza espiritual. Y menciona 3 tipos de levadura aquí. 3 tipos. Vamos a ver. Vieja levadura. La vieja levadura representa la naturaleza pecaminosa antigua, la vida pasada marcada por el pecado que debe ser dejada atrás al aceptar a Cristo. ¿Qué hemos visto? Vieja levadura. Luego tenemos la levadura de malicia. Se refiere a la intención de hacer daño o engañar, es decir, actitudes de maldad consciente que nosotros hacemos hacia otras personas. O sea, nosotros somos conscientes de que estamos haciendo una maldad. Hay malicia en nosotros. Nosotros queremos conseguir algo y esa malicia que hay en nosotros la usamos solapadamente para hacer daño a otra persona. O igual no le hacemos daño, pero lo utilizamos para nosotros beneficiarnos, tener algún beneficio. Entonces hay maldad, ¿verdad? En nosotros, hay engaño. La tercera levadura es la levadura de maldad, que representa el pecado en acción, los actos inmorales o injustos que contaminan la vida del creyente. O sea, aquí en ese verso que hemos leído encontramos estos 3 tipos de levadura. La vieja levadura, levadura de ¿qué? De malicia y levadura de maldad. Esos 3 tipos de levadura. Y en Gálatas 5, versículo 9 dice que un poquito de levadura fermenta o leude toda la masa. Un poco de levadura, ¿verdad? En la Nueva Traducción dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Un poquito. No hace falta echarle mucha levadura, porque si le echa demasiada levadura, sabe lo que le pasa, ¿no? A la masa. Es imposible de comerla. Amarga. ¿Tú alguna vez te has probado
una tarta o un pan con demasiada levadura. Lo sientes, te hace daño comerlo, te amarga, ¿no? Entonces, tan solo un poquito, imagínate, es suficiente para fermentar toda la masa. Pablo escribe estas palabras para despertarnos y ponernos en alerta. Enseña que el pecado que se tolera, la falsa enseñanza que se acepta o la actitud incorrecta que se permite, nunca se quedarán sin un resultado visible en el mundo espiritual y en nuestra vida. Todo hay un texto bíblico, no lo recuerdo exactamente, donde está que dice que todo lo que se hace oculto, o sea, no hay nada que se haga oculto que no se haga a la luz, ¿cierto? O sea, es imposible que nosotros estemos leudados de esa vieja levadura y que no se vea. Se tiene que ver, es muy visible, ¿verdad? Entonces, es lo que aquí Pablo nos quiere decir. Lucas 8:17, pues todo lo secreto, tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a luz y se dará a conocer a todos. Ya es así, ¿verdad? Como declara la Biblia. Y la verdad es esta, que nosotros podemos hacer cosas ocultas, podemos tener una vida oculta, pero pronto se conocerá, ¿verdad? Pronto se ve, tiene que salir a luz. El pecado que toleramos termina afectando al corazón del creyente y de manera aún más profunda a toda la congregación. Permitimos, si somos muy permisivos y dejamos que una persona esté haciendo cosas incorrectas, poco a poco los demás también van a hacer. Y cuando tú quieres corregir, al segundo te va a acusar. ¿O no? Te va a acusar, pero fulano lo hace. ¿O no es así? Pero cuando tú cortas al primero, los demás tienen temor de hacerlo, porque ya tú lo has corregido. Pero si eres permisivo y permite, todos los demás van a seguir, van a seguir. Y cuando tú quieras corregir, ya va a ser muy tarde, ¿verdad? Porque ya lo has permitido. Entonces es como la levadura, ¿cierto? ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido? No se preocupen, que ya nos queda poquito. ¿Qué hemos aprendido? Aprendemos que Jehová siempre ha usado su palabra para purificar a su pueblo. Primera de Corintios 5:8. Es un llamado a vivir en purificación y da dos herramientas: sinceridad y verdad para vivir una vida limpia delante de Dios y de los demás. Y dice, por lo tanto, celebremos el festival. ¿Con qué? No con el viejo pan. Si David, si quiere ponerlo en la Reina Valera, ya antes lo hemos leído en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Valera dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿verdad? Estos tres tipos de levadura que nos dañan
a nosotros, debemos de tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? En nosotros nos practicamos y cuando vemos a alguien que lo está practicando y que lo quiere usar para dañarnos a nosotros, debemos de cortarlo, debemos de corregirlo, ¿verdad? No debemos de permitirlo. Y una pregunta ya para terminar, ¿estoy permitiendo que la levadura de malas actitudes, pensamientos o malos hábitos poco a poco morden mi corazón y no Cristo? O sea, ¿quién tiene que moldear nuestro corazón? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estoy permitiendo, a veces permitimos, ¿verdad? Igual nos acomodamos, igual podemos decir, bueno, pero eso no es pecado para mí, eso no me daña. Pero un día le dije a un hermano, y si yo soy cristiano, si yo antes estaba en el mundo y practicaba la cosa del mundo, yo acepté a Cristo y estoy en la iglesia porque yo quiero vivir y disfrutar todavía de las cosas del mundo. Porque si de lo contrario me hubiera quedado allí. ¿O no? No tiene lógica, ¿no? Que yo estuviera en el mundo, acepté a Cristo, estoy en la iglesia y todavía quiero seguir disfrutando de las cosas del mundo. Pues, me hubiera quedado allí, nadie me obligó. ¿Cierto? Entonces a veces nosotros somos permisivos, nosotros decimos, bueno, pero que no pasa nada. ¿Cierto? Normalmente la gente del mundo, cuando tú le hablas del evangelio, pero yo también soy cristiano. ¿Cierto? No lo dice. Y yo no hago daño a nadie, yo lo único que hago es que me gusta el vino, me gusta la discoteca. Y el primero que bebió vino fue Jesús porque convirtió tantas tinajas en vino. De una vez te aplican la Biblia, no te la aplican. Sí. De una vez van allí, ¿no? Pues si Jesús convirtió agua en vino porque le gustaba el vino, ¿no? Entonces de una vez te cortan, ves cómo ellos también conocen la escritura, la aplican a su manera, crean su propio camino, pero eso no debe de dañarme a mí. Esa vieja levadura no me va a dañar, ¿verdad? Yo debo de tener mi propio camino, el camino de mi Señor Jesús, ¿cierto? Y debemos de vivir una vida que le agrade a Él, que glorifique a Él, que exalte su nombre. Pues hemos terminado esta fiesta de los panes sin levadura. El próximo miércoles continuamos con la siguiente fiesta, así que yo te invito, yo te invito a que, bueno, el próximo miércoles no tenemos culto. El próximo miércoles es el 24. Entonces, sí. No.